Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Sin Dolor, el programa de salud, de su salud y de la salud de toda la gente que quiere cuidar ese cuerpo. Vamos a tener unos temas bárbaros. Primero, vamos a estar hablando sobre RCP, o sea, cómo recuperamos a una persona que ha tenido un colapso en la vía pública, en su casa. Bueno, le vamos a estar enseñando unas maniobras con las cuales puede salvar una vida. También, cuando comemos, ¿cuánto es lo que tenemos que comer? ¿Qué tamaño de la porción tenemos que hacer? Bueno, se lo vamos a estar enseñando en este programa. Y el dolor de sacro, ese dolor que está por debajo de la cintura. Bueno, el sacro duele y cuando uno está mucho tiempo sentado nos hace acordar que realmente ese huesito existe. Y en el Rincón de los Famosos, el mejor actor, Oscar Martínez. Si vos decís que te llevaste el auto anoche, mientras dormíamos, para dar un par de vueltas, y que manejabas en el momento del accidente, y por ese enorme favor, yo te ofrezco $500.000. Bueno, y hoy en Sin Dolor, una estrella, un genio, uno de los mejores actores de la Argentina, Oscar Martínez. La gente de Sin Dolor quiere saber cómo hace un famoso para mantenerse en ritmo, en estado. Habría que preguntárselo a los que lo logran. No, vos sos una persona que tenés un movimiento escénico muy importante y tenés un ritmo importante. Mira, cuando yo empecé en esto, que era muy jovencito, los viejos actores nos decían siempre lo importante que era la salud para el actor. Porque el escenario o la actuación, aunque mucha gente crea lo contrario, es un lugar de mucho estrés. Ahora, ¿este estrés es el día del estreno, una o dos funciones después y después se hace rutinario? ¿O cada vez que vos vas a Bueno, depende, yo no puedo generalizar, digamos. Yo creo que el estrés no tiene tanto que ver con el temor del día del estreno, sino con el hecho de estar a la altura de las circunstancias. Y vos, para no pegar el faltazo de decir, bueno, hoy me duele algo y no voy a ir a yo grabar, no voy a hacer nada. En nada. general he sido un tipo con buena salud, con mucha suerte en ese sentido. ¿Te trató bien el esqueleto? No soy un tipo que me y el enferme organismo? fácil. Son muy pocas, contadísimas las veces que tuve que suspender alguna función o alguna grabación. No sé, me sobra una mano en más de 40 años de profesión. Yo como de todo, pero como moderadamente. Mi peso es el mismo que tenía hace 40 años. Yo corrí durante 38 años, con una periodicidad, digamos, había épocas que lo hacía todos los días, épocas en las que lo hacía 3, 4 veces por semana. Ah, mira vos. Y salvo, bueno, periodos de trabajo que, por ejemplo, una película que me podía llegar a impedir correr una semana o 2 semanas o el tiempo que durase la filmación, lo hice a lo largo de 38 años. Y lo que hago ahora es caminar a un ritmo importante, veloz. Salgo con unas pesas, llevo 1,4 kilos, 1,5 kilos en cada mano. Hago 300 flexiones de brazos mientras voy caminando y le aumento a mi cuerpo esos 2,5 kilos de peso. Tenés una conducta así impecable. Bueno, me hago controles, por supuesto, todos ¿Análisis? los años, análisis, análisis, radiografía, Ergometría o estudios todo cardiológicos. Todo lo que hace falta. ¿Ustedes quieren saber cómo se cuida un famoso? Acá tuvo un ejemplo de cómo tiene que hacer y fíjese lo bueno de la gimnasia. Te queremos despedir con un fuerte aplauso. No, por favor. Y un gran agradecimiento. Por favor, gracias a vos. Bueno, vamos a llamar a toda la familia porque es muy importante lo que vamos a estar hablando ahora, que es RCP. ¿Cómo resucitamos a una persona que ha tenido un colapso en la calle, en la casa y demás? Para eso estamos con Raúl Romero. No es alto, o sea, yo no soy petizo, él es alto. Que quede claro. Sí. Que quede claro, ¿no? Sí. Raúl, muchísimas gracias por venir acá Sin Dolor. Y usted es enfermero y capacita a toda la gente de CINME, del Centro Médico de Investigaciones, para lo que es RCP. Exacto. Bien. Exacto. A ver, una persona está acá y no todo el mundo tiene la suerte de tener un enfermero, un diplomado, una persona que conozca
de qué es lo que hay que hacer, pero usted en su casa, si ahora capta bien lo que le decimos, entonces va a poder hacerlo. Una persona que se desmayó, lo primero que hace, le ponen esto, una almohada para levantarle los pies. Correcto. Sí. Ese será un paso primordial, ¿no? Para hacer una asistencia primaria. Bien. ¿Sí? Pero tenemos que ver siempre el estado de conciencia y ver qué es lo que pasó, Claro. ¿no? A la persona o por qué se desmayó. Si esto ocurre en la casa, mayormente, bueno, tenemos cosas a mano como son los almohadones, una almohada, ¿no? Que pueden ayudar un poco a estabilizar a la persona si se ha hipotensado. Sí. ¿Sí? Eso es por si le bajó la presión, con esto va bien. Ahora, si tuvo algún ataque cardíaco, o ¿cómo nos damos cuenta si está respirando, si está latiendo el corazón? Correcto. Bueno, ese sería otro paso importante. Primero también ver los signos vitales, ¿sí? Bien. Pero también primeramente evaluamos el estado de conciencia, ¿no? El Bien. estado de conciencia, tomando de los hombros, Sí. agitamos fuertemente, ¿sí? Llamándolo por el nombre o, si esto es una persona que no conocemos, señor o señora. Hay que hacerlo fuerte. Fuertemente, de una manera de agitarlo, pero no que golpee la cabeza, Perfecto. ¿sí? Para que reaccione. Para que reaccione. Si vemos que no reacciona, vamos a ver los signos vitales. Sí. ¿Sí? Los signos vitales en la carótida, ¿sí? En la muñeca, para que Sí. toda la gente pueda entender también dónde encontrar Sí. el pulso. Si no tenemos pulso, ahí vamos a aplicar lo que es la técnica de RCP. Bien, perfecto. Y por ejemplo, poner el oído, porque no todo el mundo sabe ubicar la arteria radial o la carótida. Poner el famoso oído en el pecho, ¿sirve? Sirve también, pero por ahí es más útil hoy no hacerlo, pero tenemos muchos elementos como un reloj o un celular a mano Sí. que podemos poner cerca a la boca y ver si larga ese vapor. Ah, qué buena ¿sí? técnica. Para que no nos acerquemos, ¿sí? Claro. a la persona y podamos también tener algo que nos perjudique en la salud. En el caso de que esté en una situación de paro cardíaco, ahí Ahí vamos a aplicar antes, ¿no? Primero, antes de hacer la aplicación del RCP, sí. lo que tenemos que hacer es buscar colaboradores. ¿Sí? Ah. Si esto nos pasa en la vía pública, si nos pasa en el Sí, sí, hogar, sí, lo sí. mismo, porque una vez que nosotros iniciamos RCP, no vamos a parar. Claro. ¿Sí? Entonces, si esto ocurre en la vía pública, primero vemos la seguridad nuestra. Si esto pasó a unos metros de nosotros, enseguida buscamos quien nos ayude, golpeamos la puerta de una casa o buscamos alguna sea, persona le decimos- que esté caminando. Le decimos llame a emergencias ya. Lo invitamos enseguida, gritamos, hacemos ruido, Bien. ¿sí? Para que nos atiendan, se acerquen a ver qué pasa y ahí le pedimos, ¿sí? De alguna manera obligadamente, no señalándolo, acércate, vení, llamá por teléfono, Bien. porque cuando yo me involucre con el paciente al hacer RCP, No paramos. ya no voy a parar. Bien. ¿sí? El número, recordemos que no es 911, es 107. El número es el 107 para todos. Perfecto. ¿sí? Es importante saberlo, tenerlo agendado también. ¿sí? Hoy los móviles tienen también las llamadas emergencia, que eso también facilita Bien. en el momento de tensión. ¿Cómo es la maniobra? La maniobra, bueno, le explico. Tenemos al paciente, bueno, que se ha caído. Si vemos que no tiene pulso, vamos a ejercer la maniobra de compresión. Bien. Si vemos que tiene pulso débil y está respirando, aunque sea muy suave, vamos a ponerlo en decúbito lateral. Ajá, ¿sí? bien. ¿Para qué? Ahí. Por las dudas que no, ¿cómo es? Vomite. ¿sí? Claro, Y y que se ahogue y con que se ahogue sus con su secreciones. propio. Bien. Exactamente. En el caso de que no tengamos pulso, ¿sí? Ahí sí vamos a poner en práctica lo que es la técnica de RCP. Vamos a usar la mano que menos fuerza tiene para ponerla debajo y la que más fuerza tiene Arriba. usando la compresión. Una mano aprieta la otra. Aprieta la otra. ¿sí? ¿Dónde vamos a ubicar la mano? ¿Sí? Tenemos la unión del esternón, Sí. justo donde hace la curva, hay 2 deditos arriba. Bien, perfecto. ¿Sí? Esa sería la ubicación. Ponemos las manos que menos usamos, ¿sí? Y comenzamos con las compresiones con los brazos rectos, los hombros rectos hacia la persona que está en el suelo, porque esto se hace con la persona en el suelo, no se tiene que hacer en un lugar donde sea blando. ¿sí? Raúl, a ver, y eso de cada tanta cantidad de compresiones, darle respiración boca a boca, ¿se sigue haciendo o ya no? Ya no se hace más. ¿sí? Bien. Lo que sí tenemos un tiempo de oxígeno en la sangre, porque si la persona,
sufre un paro cardíaco, tenemos un tiempo aproximado de unos 30 segundos de que ese oxígeno todavía está en el cuerpo. Claro. ¿Sí? Y tenemos que aprovecharlo. Al no poder insuflar, ¿no? O soplar boca a boca, esto nos va a permitir también ayudar que el oxígeno pueda ir al cerebro. Bien, o sea, recapitulando, lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente que llame en emergencias mientras uno le ve los signos vitales y, en el caso que no, empezar con una reanimación sobre el paciente. Correcto. Y tener algún colaborador si uno se cansa. Exacto, lo más probable es que al pasar un minuto, porque las compresiones son de 100 a 120 por minuto. Esto quiere decir cada 2 segundos. Ajá, ¿Sí? bien. 2 compresiones. Entonces esto llega un momento que si uno no está haciendo bien el ejercicio, por eso la postura es importante, puede también cansarse antes. Estamos hablando de 1 por segundo. 1, 2, 3, y hasta casi 4, 2 por 5. segundo. Bien, ¿Sí? perfecto. Porque es una compresión rápida, Ah, bien. ¿sí? Bien, Que es lo que hace es bombear la sangre al cerebro. perfecto. Bueno, una clase para que usted puede ser tan importante de salvar una vida. Esa vida que es tan rica y que depende de una persona que tenga al lado, que a lo mejor no lo conoce, pero si es bueno, como Raúl Romero, y bueno, usted sigue viviendo. Raúl, muchísimas gracias por venir a Sin Dolor, una clase que realmente es muy, muy valorada por nosotros. Muchas gracias. Seguimos con el programa. Muchas mujeres que ven nuestro programa nos estuvieron pidiendo qué son los dolores del sacro. Digo mujeres porque en realidad lo sufren más las mujeres que los hombres. El sacro es el último hueso de la columna. La columna son una serie de vértebras y el último hueso se ha hecho muy fuerte, se han unido varias vértebras para soportar todo este peso. Y la gente dice, me duele mucho acá el sacro. Esto lo marcan como si fuese el sacro, esta parte de la cintura. Y en realidad no es un dolor en esa zona. El dolor del sacro es mucho más abajo, porque si este es las últimas vértebras lumbares y este es el sacro, cuando duele la unión de este hueso con este hueso, fíjese que esto tiene un movimiento y ese movimiento es el que va rozando un hueso con otro, se va desgastando, va formando artrosis, va dando inflamaciones y ahí es donde se produce el dolor. El dolor que se llama sacroilíaco, sacroileitis, porque este es el hueso ilíaco y este es el hueso sacro. Cuando una mujer camina, realiza una serie de movimientos, una báscula de la pelvis, y ese movimiento, que estéticamente es muy lindo para que los hombres lo podamos mirar, hace también que sea perjudicial para esa articulación. Cuando se inflama, tenemos una de cada lado, uno a la derecha y uno a la izquierda de estas articulaciones. Cuando una se inflama, primero se inflama y después prácticamente se pegotea, se endurece, se vuelve más rígida. Cuando se produce este tipo de problemas, una queda más fija y la otra se mueve por demás, dando una serie de dolores. El tratamiento para esto es despegar, hacer de que esa articulación vuelva a tener el movimiento que tenía antes. Para eso se utiliza lo que se llama ondas de choque radiales. Las ondas de choque son una serie de golpes que se va dando en la articulación. No se asuste, no es que duele. Son aparatos muy especiales, con mucha tecnología y que puede permitir que usted no tenga dolores cuando se lo aplican. A lo mejor es un poco molesto, pero va
descascarando, rompiendo y liberando esa articulación de todo ese proceso inflamatorio. Las ondas de choque dan muy buenos resultados para este tipo de dolor que prácticamente, se lo vuelvo a señalar, está acá, en estos sectores. La gente le duele cuando se sienta, cuando camina, cuando se agacha y a veces duele nada más que este sector, pero no está comprimiendo ningún nervio ciático, que es el nervio que nos está dando la pauta que usted podría tener o no una hernia de disco. A veces se trata de una hernia de disco, a veces se opera una hernia de disco y en definitiva, si el diagnóstico inicial no estuvo tan preciso, va a tener una sacroileitis y se puede solucionar con un tratamiento que sea más simple sin llegar a una cirugía. Esto usted lo estuvo pidiendo. ¿Qué es el dolor del sacro? Bueno, hoy se lo mostramos porque usted es como si fuese la dueña del programa. Ya seguimos. Y el tema es las porciones cuando uno va a comer. Tienen que ser grandes, chicas. Bueno, para eso estamos con la nutricionista del programa, Milagros Maceras. Hola, ¿qué tal, ¿cómo Milagros? estás? A ver, cuando a mí me sirven algo, yo hasta que no veo el plato vacío, no paro. ¿Y cuánto es lo que me tengo que servir? Por ejemplo, acá me han traído 3 deliciosos panchos y me comería los 3. ¿Cómo controlo las porciones? Bueno, una buena técnica que acá se ve es tener el platito individual, es servirte lo que vos en ese momento tenés ganas de comer, ¿sí? No comer directo del recipiente, a veces comer del paquete engaña y uno empieza a comer y es difícil medir la porción. Sí. A veces en el paquete, en el etiquetado, figura la porción recomendada. Si uno por ahí tiene duda, bueno, y de este producto cuánto como, sirve como guía. Lo otro es servirlo todo acá en la mesa. A veces está bueno, por ejemplo, si uno come en casa, de servir en la mesa únicamente las porciones que uno va a consumir. Y ahí también otra técnica es cocinar lo justo y lo necesario y no cocinar de más. Sí, pero el tema es que uno siempre tiene que hacer un poco de más en la comida, porque si no, los invitados o de la familia dicen, hiciste tan poco y uno pasa vergüenza. A ver, eso suele pasar porque obviamente tal vez en tu casa la doña Nona o tu mamá hasta que no te levantabas, hasta que no comías no te levantabas el plato completo. En realidad ahí es donde uno vuelve a ver, bueno, pero tengo hambre en ese momento, ¿cuánta hambre tengo? Claro. Y ahí es donde uno por ahí empieza a tener distintas técnicas. Una es no llevar la fuente a la mesa. Uno está acostumbrado por ahí, no sé, cocinar milanesas y llevar la fuente entera de milanesas. Bien. Tal vez sirviendo en cada plato es una buena forma para no tenerlo en la vista y que eso por ahí te genere más ganas de comer. Perfecto. Y sobre todo también plato chico. Sí, un plato estándar más o menos equivale a 21 centímetros si uno por ahí quiere chequear o que te entre la palma entera de la mano, la mano entera en el plato, eso es una técnica. Ajá. Pero tampoco un plato tan chiquitito de postre, sino un plato más bien estándar y ojo con los que están decorados, porque por ahí son platos que son sumamente grandes y uno tiende a servirse el plato completo. Claro, y la repetición de, por ejemplo, uno sigue repitiendo, comió una milanesa, 2, 3, 4 y hasta que no es que no veo el plato vacío, no veo la fuente vacía, no paro. Bueno, lo ideal es que uno tenga como referencia un solo plato, ¿sí? Ahí una vez que uno lo termina, de nuevo hacerse la pregunta si sigue con hambre, si no, darle tiempo al cerebro para que se entere que está comiendo y ahí es donde juega el comer un poco más despacio. Pero a ver, a veces uno puede repetir, pero repetir consciente, porque lo quiere hacer, porque tiene un poquito más de hambre y también saber cuándo frenar. Bien, está bien. Todo esto, cuando hablamos de comida, es comida y cuando hablamos de bebida, también hay una medida. Sí, a ver, obviamente va a depender de qué tipo de bebida estamos hablando. Lo ideal es que la bebida de base sea el agua. Obviamente por ahí en fiestas o en cumpleaños tiende a haber gaseosa, alguna bebida alcohólica. En relación a las gaseosas, a ver, entre la regular y la dietética, obviamente en esa situación uno elige por ahí la dietética. También está bueno agregar la jarra de agua. Porque por ahí uno invita invitados y directamente el agua ni siquiera aparece una jarra de agua como para que uno pueda optar. De última irme echando, bueno, un poco de gaseosa, un poco de agua, como para que también ese momento sea un momento saludable. O sea, como nutricionista me da varios permitidos, eso es muy bueno, y sobre todo porque uno puede darse el gusto sin tener que sobrepasarse en las comidas. Ahora en el corte, medio alfajor cada uno.
La próxima simple, mirá que está triple ahí. Esa es otra técnica, elegir la porción un poco más chica o la versión, por ejemplo, del chocolate, en chocolate más chiquito. Me quedo Así con un cuarto nada más. Bien. Muchas gracias, Milagros, No, por venir a vos. acá Sin Dolor. Ya seguimos con el programa. ¿Sabía que el ojo humano puede distinguir más de 10.000 colores distintos? ¿Que parpadeamos unas 14.000 veces por día? Y para los que entienden algo de la tecnología, ¿saben lo que son los megapíxeles? El ojo humano tiene cerca de 600 megapíxeles. Vamos a estar hablando de el ojo humano. Pero primero el informe. Los ojos son el primer órgano del cuerpo humano en mostrar signos clínicos de envejecimiento. Los primeros síntomas de su deterioro pueden aparecer a partir de los 40 años. Si bien no hay nada que se pueda hacer contra el paso del tiempo, sí existen factores externos que se deben tener en cuenta para evitar mayores inconvenientes. Y para hablar del tema hemos traído a un experto oftalmólogo, el doctor Julio Fernández Mendi. Julio, muchísimas gracias por estar en Sin Dolor. Muchas gracias. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestros ojos? Bueno, en principio tenemos que cuidarlo como cuidamos la salud, con una buena alimentación, con elementos que sean buenos para el cuerpo humano y consultando al oftalmólogo. ¿A qué edad se tiene que empezar a ver a un oftalmólogo si no tenemos síntomas que leemos normalmente? Exacto. Bueno, en principio está el tema de los chicos recién nacidos que se controlan de recién nacido, y luego en el comienzo escolar es muy importante hacer los controles para detectar defectos a los chicos que van a ingresar al colegio. Ahora, de adulto pasa que, salvo que uno tenga síntomas, en general no va. Bien. Y comienzan después de los 40 años cuando empieza la presbicia. Pero ¿Qué ya es la presbicia? La presbicia, acá tenemos la presbicia ojo. es un problema que se produce a una determinada edad cuando el cristalino deja de acomodar. O sea, hasta los 40 años el cristalino acomoda normalmente y permite ver de lejos y de cerca. El cristalino es eso que es esta lente que estamos acá. Bien. Ahora, el cristalino, por un tema de envejecimiento, pierde la flexibilidad y no podemos acomodar más después de los 40, 45 años. Y entonces empezamos a necesitar anteojos para leer. El tema es que esa edad es muy importante porque uno consulta por los anteojos para leer, pero puede detectar defectos como la presión ocular, que es una enfermedad muy seria porque no da síntomas, y eso es algo que, bueno, conviene siempre en toda consulta tomar la presión para detectar. Estamos hablando de la presión que tiene el globo ocular. Exacto. Para que el globo quede redondo con la forma normal, tiene que tener una presión interna que es de 15 milímetros de mercurio. Si tiene más presión es como que el globo se hincha más. Si tiene más presión es que el globo está a presión, eso produce que los vasitos del nervio óptico se van colapsando y van impidiendo una correcta circulación del nervio óptico y se va atrofiando fibras del nervio óptico y se pierde la visión. Bien. ¿Cómo se normaliza o cómo se trata eso? Eso se trata con gotas que bajan la presión, con medicación. Perfecto. Si no regula con gotas que bajan la presión, con láser, con cirugías. O sea, hay distintos grados de glaucoma y distintas gravedades de glaucoma. Bien, perfecto. ¿Qué otra enfermedad podemos encontrar en una revisación de rutina? En una revisación podemos encontrar cataratas, podemos encontrar problemas hoy muy frecuentes de la superficie ocular por el ojo seco. Hay pacientes que tienen bajo parpadeo y no se lubrica bien la córnea, se seca y bueno, eso produce toda una serie de síntomas de cansancio visual, de dificultad con la lectura, de ganas de cerrar los ojos a lo largo del día.
y requiere el tratamiento con medicación, que son las lágrimas artificiales. Bien. Pero también existen otros elementos como los omega 3 que ayudan. Eso lo encontramos, por ejemplo, Exactamente. acá tenemos semillas, todo lo que es frutos secos. Frutos secos. Esto le exacto. hace bien a la vista. Le hace bien porque le aporta esos ácidos de omega 3 que facilitan la lubricación. O sea, tiene que hacer una revisación, ver al oftalmólogo, él le va a decir si tiene necesidad de usar anteojos o no, y también descubrir afecciones como la que acá el doctor Julio Fernández Mendi nos ha mencionado. Julio, muchísimas gracias por estar en Sin Dolor y te vamos a convocar porque me quedé con esto de la revisación en los chicos. Mirá vos, al recién nacido, ¿cómo lo podés hacer una revisación? Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Estuvo bueno el programa, Yo sé que le gustó. A mí también me gustó porque yo lo disfruto, aprendo, me enseñan. Hoy me han enseñado muchísimas cosas y yo voy captando, como lo capta usted. Vamos a tener más cosas para poder enseñarle. Le vamos a estar dando temas que usted pide a través de nuestras redes sociales para que usted pueda vivir feliz, contento y sobre todo, sin dolor. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta entonces.